hermano hijo dorado me acusó de robo y me echaron de casa. Ahora, 5 años después, mis padres quieren que testifique contra él por haber robado $100,000 de su negocio. Hola, Reddit. Tengo 26 años y recibí una carta que mis padres, con quienes estoy distanciado, enviaron a través de mi tía, pidiéndome ayuda con un juicio. Curiosamente, el juicio es contra mi hermano menor, quien es la razón por la que me echaron de casa y mi familia me cortó todo contacto hace 5 años. Así que estoy algo confundido sobre qué hacer en este momento. Mi hermano James, de 23 años, y yo crecimos prácticamente odiándonos y peleando todo el tiempo. La rivalidad entre hermanos era bastante intensa, y culpo completamente a mis padres por eso. Cuando era más joven, me di cuenta rápidamente de que, después de que James naciera, él se convirtió en su prioridad. Eso me hizo sentir mucha envidia. Mientras crecíamos, hacía todo lo posible por llamar la atención de mis padres. Cuando James fue un poco mayor, también empezó a hacer lo mismo. Sin darnos cuenta, comenzamos a competir entre nosotros, y en lugar de desalentarlo y asegurarse de que nos lleváramos bien, nuestros padres alentaron este tipo de comportamiento. Esto hizo que termináramos odiándonos. Eso fue bastante triste porque realmente siento que James y yo podríamos haber crecido de manera normal si nuestros padres no hubieran fomentado nuestra rivalidad. Para colmo, sin importar cuánto lo intentara, parecía que mis padres siempre preferirían a James sobre mí. Él era su hijo dorado, el que nunca podía hacer nada mal. Esto se volvió muy evidente para mí en cierto punto, y eso hizo que lo resintiera aún más. Eventualmente, nuestras peleas dejaron de ser infantiles y superficiales. Se volvieron realmente desagradables, y después de una de esas peleas hace 5 años, él decidió hacer falsas acusaciones de robo contra mí y consiguió que me echaran de casa. Yo estaba en casa durante las vacaciones universitarias y ni siquiera recuerdo sobre qué habíamos discutido, pero recuerdo que, al día siguiente, él empezó a hacer un escándalo sobre cómo su tarjeta había desaparecido más temprano ese día y obligó a todos a buscarla por toda la casa. Obviamente, no la encontramos en ningún lado, y luego, mientras buscaba en mi habitación, la encontró en mi billetera y empezó a gritar que yo había robado su tarjeta. Estaba bastante seguro de que él había puesto la tarjeta en mi billetera, así que empecé a negar sus acusaciones. Pero luego dijo que no confiaba en mí y me sacó de mi habitación a empujones, cerrando la puerta con llave para revisar mis cosas y ver si había comprado algo nuevo con su dinero. Mis padres ni siquiera intervinieron, aunque esto era extremadamente humillante e innecesario, porque incluso si hubiera robado su tarjeta como él decía, ciertamente no habría sabido cómo acceder a sus fondos. Eso era de sentido común, pero no creo que nadie de mi familia posea ese sentido común. De todas formas, pensé que encontrar su tarjeta en mi billetera sería lo peor de todo, pero luego, unos minutos después, salió de mi habitación con una MacBook nueva y empezó a acusarme de haberla comprado con su dinero. Dijo que acababa de revisar su cuenta bancaria y que yo prácticamente la había vaciado. No sé cuánto dinero tenía al principio, pero la MacBook que él trajo, afirmando que la había comprado yo, no podía haber costado más de $1,500, y lo sé con certeza porque había estado investigando y planeando comprar una para mí mismo, pero con mi propio dinero, por supuesto. De cualquier manera, cuando trajo la MacBook de mi habitación y empezó a decir que la había escondido cuidadosamente bajo mi cama para que nadie pudiera encontrarla, comencé a negarlo y volvimos a pelear. No podía creer que él hubiera hecho algo así porque, para ese entonces, estaba totalmente seguro de que había puesto esa tarjeta y la MacBook en mi habitación en algún momento. Ahora estaba haciendo todo lo posible para meterme en problemas con nuestros padres. Mientras discutíamos y yo trataba de defenderme con toda la lógica posible, como el hecho de que ni siquiera sabía cómo acceder a su dinero y que tener su tarjeta en mi poder no significaba absolutamente nada, mis padres no dijeron nada. Se quedaron callados por un rato, pero luego James empezó a llorar y a acusarme de gastar su dinero, que había ahorrado con mucho esfuerzo, sin su consentimiento. Aparentemente, eso le rompía el corazón porque había estado ahorrando para comprarse un coche ese año. Como de costumbre, sus lágrimas fueron todo lo que mis padres necesitaban para decidir de inmediato de qué lado estaban. Tan pronto como empezó a llorar, entraron en modo papagayo y comenzaron a consolarlo, como si una gran tragedia hubiera ocurrido en su vida. No podía creer que se estuvieran creyendo su actuación, y les dije que él había planeado todo esto, que no merecía ninguna simpatía. En ese punto, mis padres me dijeron que estaban hartos de mí, de que intimidara a mi hermano, y que esto era la gota que colmaba el vaso.
No tenía idea de a qué se referían con eso, y seguía tratando de defenderme, pero mis padres luego me dijeron que no querían escucharme en absoluto porque estaban seguros de que James no mentiría sobre algo así. Me dijeron que estaban realmente avergonzados de haber criado a un ladrón como yo, y finalmente me pidieron que empacara mis cosas y me fuera de la casa de inmediato. Incluso después de que me dijeron que me fuera, traté de razonar con ellos y explicarles que no había hecho nada de lo que me acusaban y que James les estaba mintiendo, pero simplemente no estaban interesados. Habían decidido que yo era un ladrón, y ahora querían que me fuera de la casa. También iban a cortar los fondos que me habían estado enviando hasta ahora, así que ni siquiera podría pagar mi matrícula en mi último año de universidad. Tenía algo de dinero ahorrado, pero apenas era suficiente para cubrir nada, así que luché para evitar que me echaran, pero no pude evitarlo. Finalmente, tuve que irme ese día, y terminé en la casa de mi tía. Le expliqué la situación y ella fue muy comprensiva. Ella y su esposo juntaron algo de dinero, y fue suficiente para cubrir mis gastos de ese año, así que les estoy inmensamente agradecido. Mi tía es la hermana mayor de mi mamá y no tiene hijos propios, así que supongo que por eso estaba dispuesta a ayudarme. Pero no di eso por sentado. Aunque ella nunca lo pidió, me aseguré de comenzar a pagarle tan pronto como conseguí mi primer trabajo. Estoy bastante seguro de que me habría tomado mucho más tiempo graduarme si ella y mi tío no hubieran decidido ayudarme en ese momento. En los últimos 5 años, no he estado en contacto con mi familia, pero me aseguro de hablar con mi tía y mi tío casi todas las semanas. Nunca fui muy cercano al resto de mi familia, así que apenas tengo contacto con nadie más, y tampoco soy muy activo en las redes sociales. Por lo tanto, solo mi tía y un par de viejos amigos saben dónde vivo y qué he estado haciendo en estos últimos 5 años. Afortunadamente, la vida no ha sido mala y estoy bastante bien por mi cuenta. No extraño a mi familia en absoluto porque, honestamente, he aceptado el hecho de que nunca me quisieron, y definitivamente no lo suficiente como para cuestionar las intenciones de mi hermano. No quería saber nada de ellos porque simplemente no me interesaba. Así que le dije a todos en mi vida que, incluso si descubrieran algo sobre mis padres y James, no quería escucharlo. Quería seguir adelante sin ninguno de ellos en mi vida, y eso es lo que he hecho. Nunca miré hacia atrás después de que me echaron, y no fue hasta hace poco que descubrí lo que estaba pasando con mi familia, solo por la carta que enviaron a través de mi tía. Todos en mi vida tenían instrucciones estrictas de que no podían hablar con mi familia sobre mi paradero ni darles mi información de contacto. Por eso, mi tía no les había dicho nada sobre mi dirección o cómo contactarme cuando la visitaron para preguntar por mí, y debido a eso, no pudieron contactarme directamente. Dejaron una carta con ella, y ella me la trajo. En esa carta, mis padres me dijeron que lamentaban mucho cómo me habían tratado en el pasado y que habían comenzado a darse cuenta de que James no era el hijo perfecto que pensaban haber criado. Aparentemente, muchas cosas habían salido mal después de que me echaron de la familia. James había decidido tomarse un año sabático después de la escuela secundaria, pero luego eso se convirtió en otro año, y de repente había desperdiciado 3 años de su vida sin hacer nada más que salir de fiesta con sus amigos cada fin de semana y jugar videojuegos todo el día. Ni siquiera se molestó en buscar un trabajo y vivía a costa de mis padres, aunque intentaron que hiciera algo al respecto. Hace 2 años, mi papá comenzó su propio negocio, y esto les costó mucho dinero, así que le dieron a mi hermano un ultimátum y le dijeron que tenía que conseguir un trabajo o sería echado. James, entonces, tuvo la genial idea de pedirle a mi papá que lo contratara. Después de algo de discusión, mis padres aceptaron porque así podrían entrenarlo para que tomara las riendas en el futuro. Durante un par de meses, las cosas fueron bien, e incluso consiguió su propio lugar con el dinero que estaba ganando trabajando con nuestro papá. Pero luego, mi papá comenzó a notar discrepancias en las cuentas, y como mi hermano era responsable de ellas, lo interrogó. James admitió que había estado robando algo de dinero durante unas semanas, pero que nunca pensó que lo atraparían porque no creía que fuera lo suficientemente significativo como para levantar sospechas. Esto fue hace casi un año, y mis padres estaban muy molestos, pero lo perdonaron y ni siquiera lo despidieron. No sé por qué harían eso porque solo le demostraron que podía salirse con la suya con lo que quisiera, ya que estaban más preocupados por su familia y su reputación y cosas así. Así que volvió a hacer cosas como esta nuevamente, y una vez más, cuando lo atraparon, se disculpó profundamente y comenzó a rogarles a mis padres que no lo despidieran. Y una vez más, funcionó. Pero, como dicen, a la tercera va la vencida.
Esta vez, hace unas semanas, cuando lo atraparon robando de la empresa otra vez, mis padres decidieron despedirlo y presentar una demanda en su contra por malversación. Habían decidido omitir la mediación porque no querían llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Querían que esto llegara a juicio para que él devolviera todo su dinero y también para castigarlo por todo lo que les había hecho pasar. Me estaban escribiendo no solo porque querían reconocer sus errores, sino porque querían que los ayudara testificando contra mi hermano. Les tomó 5 años darse cuenta de que estaba diciendo la verdad ese día y que, obviamente, no había robado la tarjeta de mi hermano para comprarme una MacBook. Finalmente estaban listos para aceptar que tal vez él había creado esa situación solo para meterme en problemas. Pero ahora eso ya no es suficiente para mí. Por la carta, me di cuenta de que, después de que me echaron, mi hermano tuvo una vida extremadamente fácil. Había estado trabajando a tiempo parcial en la escuela secundaria, pero una vez que me culpó y me echaron, supongo que mis padres se ablandaron con él. Por eso le permitieron dejar de trabajar por completo durante casi 3 años. Mientras tanto, él pudo ser perezoso y no hacer nada mientras yo estaba aquí fuera, equilibrando el trabajo y la educación para poder eventualmente pagarle a mi tía y seguir adelante en la vida. Me pareció extremadamente injusto, y una disculpa no iba a arreglar eso. Así que esa carta realmente no significó mucho para mí. Además, sé que me están escribiendo porque necesitan mi ayuda para testificar contra mi hermano y castigarlo, pero no creo que nunca hubieran tenido que llegar tan lejos si hubieran disciplinado a mi hermano en el pasado. Ni siquiera sé si realmente quieren disculparse o si es solo porque quieren que los ayude. Y aunque fuera genuino, tengo mi trabajo y mi vida en que pensar, y no quiero interrumpir eso. Estoy feliz con todo tal como está y realmente no estoy interesado en volver al drama de mi familia. Los últimos 5 años han sido solitarios, pero pacíficos, y así es exactamente como quiero que sigan siendo. Sé que esta es una excelente oportunidad para vengarme de mi hermano por todo lo que hizo, y es genial que mis padres finalmente se hayan dado cuenta de que no es una buena persona y estén dispuestos a castigarlo por ello. Pero para mí, ya es demasiado tarde, y no estoy interesado en ayudarlos. Sin embargo, lo único que me ha estado deteniendo ahora de decirles a mis padres que no estoy dispuesto a ayudarlos es el hecho de que sé que mi testimonio marcará la mayor diferencia de todas, y no sé si optar por mantenerme al margen sería lo correcto dado el contexto. Me siento muy extrañamente culpable, ya sea por no querer ayudar a mis padres a demandar a mi hermano. Actualización 1. Hola, han pasado un par de días desde que publiqué, y ayer hablé con mi tía. Le dije que quería que informara a mis padres que no iba a ayudarlos. Me di cuenta de que me gusta mi vida tal como está, y no quiero volver a ponerme en contacto con mis padres ni con nada relacionado con ellos. Realmente espero que puedan llevar a mi hermano ante la justicia y que las cosas le salgan bien, pero no quiero ser parte de eso. Sabía con certeza que, si decidía ayudarlos, tendría que hablar con ellos, y tal vez terminarían volviendo a mi vida. Eso no es algo que estoy buscando en este momento, porque no creo que los haya perdonado. Además, sea para castigarlo o no, no quiero tener nada que ver con mi hermano. Cuando le conté a mi tía sobre mi decisión, me dijo que creía que estaba haciendo lo correcto, incluso si eso iba a dificultar un poco las cosas para mis padres. Pero, honestamente, en los últimos 5 años, ellos nunca se preocuparon por lo difícil que habían sido las cosas para mí, así que tampoco necesito sentarme a pensar en eso. Mi tía no es particularmente fanática de mis padres, y, siendo honesto, nunca lo ha sido. A diferencia del resto de la familia, no podía fingir que no veía cómo favorecían abiertamente a James sobre mí y cómo constantemente nos enfrentaban. Tampoco podía quedarse callada al respecto y, a menudo, regañaba a mis padres por eso. Pero nunca les importó, y solo empeoró su relación porque, obviamente, a mis padres no les gustaba que les dijeran qué hacer y cómo criar a sus hijos. Por lo tanto, mi tía y mi madre nunca tuvieron una relación particularmente buena, y después de que me echaron, mi tía dejó de asistir a cualquier evento familiar relacionado con ellos porque no quería tener nada que ver con ellos. Incluso, en los últimos 5 años, tuvieron muy poco contacto. Mi tía también me dijo que, cuando mis padres fueron a visitarla para hablar sobre mí y sobre lo que había estado haciendo, apenas preguntaron algo sobre mí. Principalmente, estaban hablando de lo difícil que habían sido las cosas para ellos con mi hermano y de cómo necesitaban mi ayuda. Ella pudo notar que, incluso ahora, apenas les importo y solo querían disculparse para convencerme de que los ayudara. Sin embargo, no me lo había contado antes porque no quería influir en mi opinión y quería que mi decisión fuera completamente mía. Entiendo y aprecio eso. De todos modos,
Esto solo reforzó el hecho de que he tomado la decisión correcta al mantenerme alejado. Actualización 2. Hola, aquí estoy de nuevo después de casi 3 días desde mi última publicación. Esta vez, mis padres decidieron contactarme directamente. De alguna manera, lograron encontrar mi cuenta en Facebook y me contactaron allí. Me enviaron un mensaje diciendo que estaban realmente desesperados por hablar conmigo porque habían escuchado de mi tía que yo no estaba dispuesto a ayudarlos, y eso fue realmente decepcionante para ellos porque estaban contando conmigo. Al principio no respondí, así que siguieron enviándome mensajes. Me decían que no era como si solo me estuvieran contactando por el juicio. Según ellos, aparentemente habían querido comunicarse conmigo desde hace tiempo, pero desafortunadamente nunca habían encontrado el valor para hacerlo debido a cómo me habían tratado en el pasado, y estaban avergonzados de sí mismos. Sin embargo, ahora se habían dado cuenta de lo equivocados que estaban y querían que yo fuera la persona madura y los perdonara. Incluso me dijeron que en los últimos meses, desde que mi hermano había comenzado a comportarse mal, se habían dado cuenta de que habían cometido un gran error al echarme de casa y cortar el contacto conmigo. Y que incluso se lo habían dicho a mi hermano. No sé por qué me dijeron eso. Supongo que no se dan cuenta de que para mí esto no se trata de James y yo. Esto se trata de mí y mis padres. Nunca tuve expectativas de James desde el principio, él siempre fue un idiota. Pero si esperaba una cierta cantidad de amor y afecto de mis padres, al menos, y ellos no lograron dármelo. Así que, después de todo lo que me han hecho pasar emocionalmente, no siento la necesidad de ayudarlos o responder a sus mensajes. Dado que me han estado enviando mensajes sin parar durante los últimos 2 días, decidí bloquearlos. Antes de hacerlo, les respondí diciendo que realmente no estaba interesado y que no apreciaba el hecho de que estuvieran tratando de manipularme emocionalmente para que me involucrara. Les dije que los iba a bloquear y que agradecería que no intentaran contactarme nuevamente y me dejaran en paz. No sé si esto será efectivo porque estoy seguro de que encontrarán otra forma de contactarme, pero por ahora esto funciona. Por lo que sé, también han estado acosando a mi tía sobre mí y pidiéndole que hable conmigo para convencerme de ayudarlos de alguna manera. Pero incluso ella los ha estado ignorando. Ni siquiera entiendo por qué están tan desesperados porque yo testifique contra mi hermano porque, según tengo entendido, creo que tienen suficiente evidencia contra él para manejar esto sin mi ayuda. Supongo que solo están tratando de estar en el lado seguro o tal vez solo me quieren de vuelta porque, ahora que están perdiendo a un hijo, probablemente quieran a su hijo de repuesto o algo así. Actualización 3. Hola chicos. Bloqueé a mis padres a principios de esta semana y, desde entonces, no hemos tenido contacto durante casi 4 días. No supe nada de ellos y casi pensé que ya habían dejado todo esto atrás. Pero hoy, cuando regresé a casa del trabajo, ellos estaban ahí esperando a que llegara. Tan pronto como me vieron, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, se levantaron de golpe y vinieron hacia mí para abrazarme. Estaba muy desorientado y sorprendido, así que no pude hacer nada al respecto. Me abrazaron llorando sobre cuánto tiempo había pasado y estando muy emocionales. Desafortunadamente, yo no sentí lo mismo, así que tan pronto como recuperé la compostura, les pregunté qué estaban haciendo allí y cómo me habían encontrado. Pudieron notar que no estaba contento de verlos, pero no les importó. Simplemente me dijeron que habían preguntado a varias personas y uno de mis antiguos amigos les había contado. Este amigo y yo ya no tenemos una buena relación, así que supongo que no le importó en lo más mínimo. Así fue como mis padres me encontraron y aparecieron en mi casa, y ahora querían darme una verdadera oportunidad de reconciliación conmigo. Estaba algo cansado después del trabajo, pero no quería ser grosero ni tampoco pelear con ellos en la calle, así que los invité a entrar. Lo primero que hice fue dejarles muy claro que, pase lo que pase, no iba a testificar en el juicio contra nadie. Así que si esa era la razón por la que estaban allí, podrían optar por no perder su tiempo y regresar a casa. Pero mis padres me dijeron que esa no era la única razón por la que estaban allí. Dijeron que ya tenían suficiente evidencia contra mi hermano de todos modos y que los testimonios solo serían algo adicional. Entendían por qué no quería involucrarme, pero me habían ofrecido esa oportunidad porque sabían que asegurarme de que mi hermano fuera castigado probablemente significaría más para mí de lo que significaría para ellos. Pero si no quería aprovechar esa oportunidad, también lo entenderían. Dijeron que ahora solo estaban allí para arreglar las cosas conmigo y tratar de enmendar el pasado. Les dije que lo apreciaba, pero que no podía simplemente perdonarlos en una semana o algo así.
Necesitaba mi espacio y tiempo, y sentí que habían estado cruzando límites desde que me escribieron esa carta porque había dejado muy claro que no quería volver a ponerme en contacto por el momento, y aún así ignoraron eso por completo. Una de las razones principales por las que me negué a testificar contra mi hermano fue porque no quería volver a ponerme en contacto con mis padres todavía. Aún no había podido perdonarlos, así que no me gustaba que forzaran su presencia en mi vida, y eso es precisamente lo que habían estado haciendo. Era bastante frustrante. Se ofendieron mucho después de eso. Me dijeron que habían pasado 5 años desde nuestra pelea, que sabían que habían cometido errores, pero que estaban tratando de disculparse y enmendarlo. Que si yo no les daba una oportunidad para hacerlo, nunca podrían arreglar la situación. Básicamente estaban tratando de hacerme sentir culpable por no querer perdonarlos de inmediato y fingir que todo estaba bien otra vez, lo cual fue bastante molesto. Les dije que no podía simplemente perdonarlos porque ellos quisieran. Tenía que venir de mí, y estar constantemente presionándome sobre esto no iba a hacer que sucediera más rápido. Al negarse a darme espacio, solo estaban asegurándose de que me tomara más tiempo aceptar tenerlos de nuevo en mi vida. Una vez más, estaban equivocándose sin siquiera darse cuenta. Entonces comenzamos a discutir y, al final, mis padres estaban furiosos, gritándome sobre lo desagradecido y egoísta que estaba siendo. Pensaban que disculparse conmigo debería haber sido suficiente y que el hecho de que yo dijera que necesitaba espacio era solo una excusa. Pensaban que estaba siendo dramático. Tan pronto como empezaron a gritarme, les dije que la conversación había terminado porque no iba a permitir que se quedaran bajo mi techo gritándome. En los últimos 5 años no habían hecho nada por mí, y yo no les debía nada en absoluto. Les pedí que se fueran de inmediato, y cuando se negaron, les dije que llamaría a la policía. Eso llevó a un drama aún mayor, ya que mi madre comenzó a tener un colapso emocional, diciendo que no tenía idea de que amar y querer recuperar a tu hijo en tu vida llevaría a que te amenazaran con llamar a la policía, como si fuera un crimen. Luego, mi papá comenzó a gritarme por hacer llorar a mi mamá, exigiendo que me disculpara con ambos por comportarme así. No pude manejarlo más, así que simplemente les grité que se fueran hasta que finalmente lo hicieron. Luego cerré la puerta de golpe. En cierto modo, estoy algo agradecido de haber decidido invitarlos a entrar porque estoy seguro de que, si hubiera decidido no hacerlo, habrían hecho un berrinche en plena calle, y eso habría sido mucho más embarazoso para mí. Actualización 4. Hola a todos, han pasado 3 meses desde mi última actualización y he tenido algunas interacciones con mis padres desde entonces. Desafortunadamente, ninguna de ellas ha sido agradable, pero está bien. Me mudaré en unos días, así que no creo que eso vuelva a suceder. Antes de entrar en detalles, me gustaría contarles que mi hermano fue condenado por cargos de malversación y enfrenta hasta 3 años de prisión. No sabemos muchos detalles porque mi tía solo se enteró a través de chismes familiares, pero eso es todo. Para ser honesto, creo que lo merece, y me alegra que mis padres hayan tomado esa decisión, aunque ya no lo soporte de ninguna manera. Aproximadamente una semana después de nuestra última pelea, volvieron a presentarse en mi casa. Esta vez, antes de que pudieran decir algo, llamé a la policía y lo sacaron de mi propiedad. Se fueron gritando y pataleando, pero al menos se fueron, y fue un gran alivio. Después de eso, empecé a recibir llamadas y mensajes de texto de ellos, diciéndome que era una deshonra como hijo y que probablemente habían hecho lo correcto al echarme de casa todos esos años atrás. Por lo tanto, ya no sentían la necesidad de disculparse conmigo. Al principio decidí ignorarlo, pero luego empezó a irritarme porque simplemente no sabían cuándo detenerse. Así que, finalmente, decidí hablar con un abogado y presentar una orden de restricción contra mis padres. Dado su comportamiento, no fue difícil conseguir que la aprobaran. Al menos durante los próximos 2 años, no tendré que preocuparme de que vuelvan a molestarme, a menos que quieran que vuelva a llamar a la policía. Ahora, si se presentan nuevamente cerca de mí y tienen problemas con la policía, no se les permitirá salir tan fácilmente como antes. Así que, realmente, depende de ellos lo que quieran hacer. Incluso he aconsejado a mi tía que tome medidas legales contra ellos porque ni siquiera la han dejado tranquila. Hace un par de semanas, mi madre le envió un correo electrónico lleno de odio, diciendo que sabía que mi tía estaba tratando de robarle a su hijo porque no podía tener hijos propios. Creo que es probablemente una de las cosas más insensibles que mis padres han dicho a alguien más. Mi tía no pareció preocuparse y me dijo que tampoco le prestara atención, pero de todas formas me pareció algo muy desagradable.
Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para no dejar que me afecten más porque, como mencioné, me mudaré pronto. Hace un mes conseguí un mejor trabajo, y mi novia y yo decidimos alquilar una casa juntos. Llevamos casi 6 meses juntos, y queremos ponernos serios, por eso estamos haciendo esto. Creo que es el momento perfecto. Aparte de las pocas malas interacciones recientes con mis padres, creo que la vida ha sido bastante buena. Me estoy mudando con mi novia, tengo un gran trabajo y, por supuesto, todavía tengo a mi tía y a mi tío apoyándome, pase lo que pase. No creo que deba preocuparme por lo que hagan mis padres en absoluto.